Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este martes 15 de diciembre del año de 2020. El tema de hoy lo van a desarrollar dos ponentes. El tema es esteroides y acitromicina en SARS-CoV-2. Este tema estará dado inicialmente por la doctora Ofelia Pérez Pacheco, que es egresada de la Universidad Autónoma de Oaxaca. Pediatría la realizó en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Hizo pediatra intensiva en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Es jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos en la Clínica San Rafael en Oaxaca. Miembro de la Unidad de Investigación en Pediatría, Instituto San Rafael, en San Luis Potosí, y pertenece al Grupo de Investigación en Infectología Pediátrica, AC. Asimismo, tenemos a la doctora Ana María González Ortiz, que es egresada de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, hizo especialidad de pediatría en el Hospital General Regional de León, avalado por la Universidad de Guanajuato. Es pediatra infectóloga en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, reconocido por la UNAM. Adscrita al Servicio de Pediatría en el Hospital del Niño y la Mujer, doctor Alberto López Hermosa en San Luis Potosí, y miembro del Grupo de Investigación en Infectología Pediátrica, AC. Con todo gusto le cedo la palabra inicialmente a la doctora Ofelia Pérez Pacheco. Adelante, doctora. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por la invitación a la Academia Mexicana de Pediatría por participar en esta charla. El día de hoy hablaremos de la acitromicina en el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es un virus que pertenece a la familia del Coronaviridae. Tenemos en la familia Coronaviridae 4 tipos, el tipo alfa, beta, gamma y delta. Los virus infectantes son el tipo alfa y beta, son los infecciosos para el ser humano. El virus del SARS-CoV-2 está constituido por una proteína de membrana, una proteína M, una proteína S que tiene 2 subtipos, el S1 y el S2, que esto hace a que el virus se anclaje a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Tenemos una nucleocápside en la cual se encuentra el RNA del virus y tenemos una hematoglutinina esterasa. Este virus se inhala. Nosotros nos infectamos a través de la inhalación, pero también el virus penetra al estar en contacto con las superficies mucosas. Puede ser la mucosa de la nasal o la mucosa de los ojos. Las personas infectadas emiten el virus únicamente con una respiración tranquila, pueden emitir el virus o bien lo pueden infectar o contagiar al toser o estornudar. El virus, como vemos, tiene una forma esférica y se une a la enzima convertidora de angiotensina 2. Estos receptores enzima convertidora de angiotensina 2 los tenemos ubicados nosotros en el corazón, en el pulmón, en el aparato digestivo y en el endotelio vascular. Una vez que entra el SARS-CoV-2 a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 a las células epiteliales del aparato respiratorio, se encapsula y hace una endocitosis. Esto activa a las células TROL3 y 4 y nos inhibe al núcleo kappa beta, que este núcleo nos ayuda a estimular la respuesta inflamatoria en las células y que hace tener una actividad antiviral. De la misma manera, el SARS-CoV-2 activa los sensores RNA, que también va a activar a las moléculas IRF3 y 7. De la misma manera, se va a bloquear la respuesta inmunológica antiviral por parte del huésped. Cuando tenemos toda esta, se desencadena toda esta cadena inflamatoria, va a haber liberación de citocinas a nivel sérico, que son la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa.
De la misma manera, el virus SARS-CoV-2 va a inhibir la función de los interferones 1, que estos también me van a ayudar a liberar citoquinas que en determinado momento van a funcionar como un antiviral o en contra del virus. Y sin embargo, queda bloqueada también esta liberación de interferón 1. En los macrófagos, en las de las células infectadas, también se va a desencadenar una cascada inflamatoria semejante y sin embargo en la célula del macrófago infectada va a haber una mayor liberación de interleucinas 6, 1 y factor de necrosis tumoral alfa, mucho más intensa que en las células epiteliales del aparato respiratorio. Llegan los macrófagos no infectados, llegan también en apoyo a ayudar a tratar de liberar del virus del SARS-CoV-2 y también me van a desencadenar aún más respuesta inflamatoria, más liberación de interleucinas 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa. A nivel tisular, toda esta liberación de citocinas me va a generar un daño a nivel de todos los tejidos y a nivel endotelial se va a crear una vasodilatación y un edema. Vamos a tener una activación de la cascada de coagulación en la superficie endotelial de los vasos sanguíneos pequeños, que es señalado por niveles muy altos en los productos de degradación de la fibrina llamados dímero D. Tenemos que está constituida en los primeros 5 días, son los días de la exposición al virus. Tenemos una fase clínica donde los pacientes ya se muestran sintomáticos del día 10 al día 15. Incluso hay referencias que todavía están sintomáticos hasta el día 21. Y llevamos un periodo de convalecencia que son de 2 a 8 semanas. Nosotros podemos detectar los niveles de inmunoglobulina M altos a partir del día 6 o 7, que son cuando nosotros tenemos en niveles altos de inmunoglobulina M. Los niveles de inmunoglobulina G todavía desconocemos a ciencia cierta cuánta memoria nos va a generar el virus y sin embargo decimos que tenemos niveles todavía detectables hasta los 2 meses después de la infección. Después ya no hay detección, parece que no hay memoria y sin embargo al día de hoy todavía desconocemos este sistema. El SARS-CoV-2 prácticamente va a llegar al epitelio pulmonar y aquí va a haber una liberación de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 10. Todas estas citoquinas van a estar elevadas y me van a generar a nivel sanguíneo una disminución de los CD4 y de los CD8. Vamos a tener en esta etapa una infección moderada y que nos puede llevar a una infección grave. Los tiempos de pasar para una infección moderada a una infección grave también no los tenemos bien cuantificados. Pues hay pacientes que tienen una rápida progresión de la moderada a la grave. La fase moderada se va a caracterizar por tener fiebre, tos, fatiga y mialgia. En este momento nosotros en sangre podemos determinar los niveles de interleucina 6 y van a estar elevados. Al momento de que disminuyen la cantidad de CD4 y CD8, en una biometría hemática nosotros podemos ver una disminución de los linfocitos y se va a manifestar como linfopenia. Cuando pasan de la infección moderada a una infección grave, aquí ya tenemos la carga de citocinas, tenemos una tormenta de citocinas. Aquí los pacientes ya se van a manifestar con fiebre, tos, fatiga, mialgia y disnea, que nos van a llevar a una insuficiencia respiratoria aguda. Tenemos los niveles altos de interleucina 6, tenemos niveles altos de deshidrogenasa láctica, tenemos un dímero D muy, muy elevado, la procalcitonina también se eleva demasiado, la proteína C reactiva, la ferritina y si podemos cuantificar los niveles de interleucina 2, interleucina 10 y factor de necrosis tumoral altos están elevados. A nivel de la biometría hemática vamos a encontrar una linfocitosis y podemos encontrar una leucocitosis. El daño principal que se ocasiona en las células pulmonares es un fenómeno tromboembólico.
Podemos tener en este tipo de pacientes una hipoxemia y los pacientes no dar datos clínicos de insuficiencia respiratoria. Es a lo que nosotros estamos llamando una hipoxemia feliz. El fenómeno básico aquí fisiopatológico es que hay tromboembolia y vasoconstricción a nivel de los vasitos que están en el pulmón, y eso hace que los pacientes tengan niveles bajos de oxígeno. Se han implementado diferentes terapias, todas vamos a decir, anecdóticas, porque no tenemos estudios controlados, no tenemos estudios doble ciego, no tenemos estudios multicéntricos. Y sin embargo, se han utilizado diferentes medicamentos, entre ellos el tocilizumab, que va a ser una disminución de la interleucina 6, el anakinra, que va a ser, perdón, el tocilizumab va a disminuir los receptores para la interleucina 6, el anakinra para la interleucina 1. Vamos a tener también agentes antivirales como el remdesivir, el lopinavir, inhibiendo la proteólisis de los virus. La hidroxicloroquina y la cloroquina se han utilizado también porque inhiben la reproducción viral a nivel lisosomal. Tenemos inhibidores de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Nosotros nos vamos a abocar al día de hoy a lo que es la citromicina. La citromicina es un macrólido que fue utilizado en el año de 1970, fue patentada por los laboratorios Plivia en 1980. La citromicina expone una excelente distribución tisular y una mejor vida media comparada con otros macrólidos. Posteriormente, se dice que la localización de la citromicina en los fagocitos ayuda a eliminar el estafilococo aureus, la Legionella pneumofilia y el Haemophilus influenza. Posterior de los años 1990, la citromicina se indica para clamidia y se usa por primera vez la citromicina contra la malaria. Tenemos los primeros reportes de 1990 al año 2000, que el primer reporte de que la citromicina está localizada a nivel de los lisosomas. La citromicina inhibe la endocitosis en la fase líquida in vitro ya cercano a los años 2000, que se reportan este tipo de mecanismos de acción, y la citromicina se induce como la respuesta antiviral de las células al epitelio bronquial. Utilizamos después del año 2010 la citromicina como profilaxis para los niños con disquinesia primaria ciliar, y la citromicina reduce la replicación viral en la fibrosis quística y las células del epitelio bronquial. En el año 2020, la citromicina entra a ensayos clínicos como tratamiento para COVID-19. La citromicina es un macrólido que tiene un anillo de lactona multimiembro, los anillos 14 para la eritromicina y claritromicina, y un anillo 15 miembros para la citromicina. La acitromicina difiere de la eritromicina porque tiene una molécula de nitrógeno en lugar de un anillo metilo, y esto hace que le dé una mejor estabilidad al ácido, que tenga mejor penetración a los tejidos y amplía su espectro de actividad. Nosotros conocemos a la citromicina como un antibiótico, inhibe la síntesis de las proteínas bacterianas a nivel de los ribosomas 50S. Lo utilizamos para infecciones contra gram positivos, gram negativos, clamidia, para gérmenes anaerobios, pero al día de hoy se le ha descubierto propiedades antiinflamatorias al inhibir las interleucinas 1 y 6 y las propiedades inmunomoduladoras. Este es el mecanismo de acción de la citromicina. Decimos que va a inhibir la unión de la enzima convertidora de angiotensina con el virus SARS-CoV-2 en la proteína S. También decimos que inhibe la unión del SARS-CoV-2 con la célula CD147 que está en la superficie de los eritrocitos. De esta manera inhibimos la replicación viral. Otro mecanismo de acción que se ha utilizado de la acitromicina es que inhibe la fase líquida mediada por los endocitos. Una vez que entra el SARS-CoV-2, entra a los lisosomas, y aquí en los lisosomas la citromicina lo que va a hacer es cambiar el pH
Para la proliferación del virus SARS-CoV-2 necesitamos acidificación y lo que va a hacer la citromicina es alcalinizar estas células y de esta manera destruir los virus. Otro mecanismo de acción de la citromicina es que me aumenta el interferón 1 a nivel de la célula huésped. Resulta que cuando entra el SARS-CoV-2 a las células, me van a inhibir la vía del interferón 1 y esto va a estimular la replicación viral. La citromicina me va a apoyar a la producción de interferón 1 y de esta manera inhibir la replicación viral. También me va a ayudar a inhibir la quimiotaxis de los neutrófilos y dentro de las propiedades antiinflamatorias de la citromicina están la inhibición de la interleucina 1B, la inhibición de la interleucina 1,6 y la inhibición de la interleucina 8. Se han descrito diferentes artículos en donde se han utilizado la citromicina desde que aparecen los signos iniciales de la infección por SARS-CoV-2. También se ha iniciado acitromicina en las fases moderadas y también se ha utilizado acitromicina en las fases severas. Tenemos un estudio importante hecho por Gautret en Francia, donde al haber utilizado acitromicina en forma combinada con hidroxicloroquina, disminuyó al 100% la carga viral. Sin embargo, Molina hizo otro estudio donde utilizó la citromicina más la hidroxicloroquina y él no mostró beneficio al utilizar la combinación. Y sin embargo, la observación que hacen los autores en el estudio de Molina es que los pacientes de Molina tenían muchísimos más comorbilidades que no apoyaban para su uso. Necesitamos nosotros hacer más estudios multicéntricos, doble ciego, controlados, a través de los cuales podamos nosotros demostrar la eficacia de la citromicina que se ha logrado a través de todos estos años. En el 12 de marzo del 2013, la FDA lanzó un comunicado en relación a la seguridad de la citromicina, debido a que se reportaron 12 pacientes con torsa de Pointes y murieron. Sin embargo, se hizo un análisis de que fueron 12 pacientes con torsa de Pointes contra millones de tratamientos que se habían utilizado en la citromicina y que no se habían reportado efectos colaterales. La citromicina es utilizada a largo plazo en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y fibrosis quística sin ningún reporte de muerte o ningún riesgo cardiovascular. Entonces, necesitamos sí hacer más estudios multicéntricos en relación a demostrar los efectos benéficos que tenemos con este virus SARS-CoV-2. En relación a la farmacología, la vía de administración de la acitromicina es por vía oral, tiene una vida media de 68 horas, alcanza concentraciones en los leucocitos hasta 300 veces más altas en el plasma, tiene una vida media terminal en el tejido pulmonar de 133 horas. Quiere decir que nosotros encontramos, una vez que penetra la citromicina a circulación sanguínea, se va al tejido blanco y se queda ahí, permanece en el tejido pulmonar hasta por 133 horas. La vida media terminal en los lavados bronquiales que se han realizado la encontramos hasta en 74 horas. Tiene una excelente penetración a los tejidos. La podemos utilizar en niños, se han utilizado en niños desde los 6 meses hasta los 12 años, lo hemos utilizado de manera muy segura en mujeres embarazadas y también en los adultos de 18 a 75 años. También se reportan estudios que después de los 75 años hay que llevarla con mucha cautela porque sí nos puede tener efectos colaterales, entre ellos las arritmias cardíacas ya mencionadas. Tenemos un estudio de Barat en donde utiliza la citromicina y aquí nos reporta la actividad antiviral de ella y que ha sido utilizado en diferentes virus emergentes. Entre ellos se ha utilizado para el tratamiento con virus de VIH, en el dengue, en la hepatitis C, chikungunya, influenza, en el virus del ébola, del SARS, del MERS y actualmente lo hemos utilizado en el SARS-CoV-2. La dosis reportada, Schwartz, en su revisión, utilizó 500 miligramos en el primer día y 250 miligramos por día durante los siguientes 4 días con un esquema de tratamiento total de 5 días.
En los niños de 5 a 18 años utilizamos 10 miligramos por kilogramo de peso por día en el primer día y 5 miligramos por kilogramo de peso por día en los siguientes 4 días. Dentro de los efectos colaterales de la citromicina tenemos la diarrea, náusea, vómitos, erupción cutánea reportada, cefalea y las arritmias cardíacas, especialmente los que tienen prolongación del intervalo QT. Alcanzamos nosotros a observar QTCs prolongados. Puede generar torsade de Pointes, bradicardia y las alteraciones electrolíticas como hipopotasemia e hipomagnesemia. Hay que tener las precauciones cuando nosotros indiquemos el medicamento, precauciones en los pacientes que tienen el QT largo, los pacientes que presentan bradicardias, los pacientes que presentan arritmias en edades avanzadas, las alteraciones electrolíticas como son la hipocalemia y la hipomagnesemia. También debemos de tener mucha precaución. Los antecedentes de patologías cardíacas, debemos de suspender los inhibidores de bomba de protones porque disminuyen la absorción de potasio y de magnesio y esto me puede llevar a alteraciones hidroelectrolíticas. Existen los pacientes, por ejemplo, los pacientes con Zollinger-Ellison, en donde nosotros tenemos que utilizar los inhibidores de bombas de protones. Se ha dado como segunda opción utilizar sucralfato. Entonces, nosotros decimos que para indicar el tratamiento de acitromicina y tener una seguridad en relación a los efectos colaterales graves que nos puedan llevar a la muerte súbita de los pacientes, se recomienda realizar un electrocardiograma al inicio del tratamiento, un electrocardiograma durante el tratamiento y un electrocardiograma posterior al tratamiento. Entonces, concluimos que la citromicina es conocida como un antibiótico, sin embargo, en diferentes estudios mostraron actividad in vitro contra diferentes virus, inhibe la replicación viral y la producción de interleucina 6, inhibe funcionalmente la síntesis de las proteínas celulares interfiriendo con la entrada viral a través de la interacción de unión entre la proteína en espiga del SARS-CoV-2 y la proteína de los receptores del huésped, enzima convertidora de angiotensina 2. Además de que estimula la vía del interferón 1 del huésped para inhibir la replicación viral. Declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés. Muchísimas gracias por su atención. Por favor, cuídese. Y de acuerdo a la American Heart Association, cada vez que nosotros vayamos a hacer una intervención en este tipo de pacientes con SARS-CoV-2, recuerden, lo primero es escena segura. No queremos ser dos víctimas. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Si quiere dejar de compartir su pantalla, por favor, para darle paso ahora a la doctora Ana María González Ortiz. Adelante, doctora González. Muchas gracias. ¿Sí me escucho bien? Sí, se escucha, nada más que no se ve. Le falta activar su video. Cierto. Ahora sí. Muy bien. Adelante, doctora. Ok. Bueno, vamos a platicar un poco de esteroides en el contexto de COVID. Un poco de historia. En 1849, hace ya casi 2 siglos, que Addison describe la muerte de sujetos sin suprarrenales a causa de los esteroides que hacían falta en estos pacientes. Tate aísla la aldosterona posteriormente, que modifica el equilibrio de líquidos y electrolitos por su efecto mineralocorticoide. Y en 1912, Cushing describe pacientes con hipercorticismo y establece el enlace entre las funciones adenohipoficiaria y la suprarrenal. Heinz posteriormente describe ya una acción terapéutica de estos componentes en el terreno clínico, en el uso en artritis reumatoide. Como ya sabemos, la estructura básica de los esteroides es un anillo llamado ciclopentano peridrofenanteno, que está compuesto por 4 anillos de colesterol, 17 átomos de carbono, 3 anillos
hexano y un anillo pentano. Y la modificación en la estructura básica de los anillos del colesterol, pues va a resultar en diferentes variedades de esteroides, cuya potencia también va a ser variable, así como el efecto mineralocorticoide, la duración de acción y el metabolismo a nivel sistémico de cada uno de esos compuestos. La corteza suprarrenal sintetiza dos clases de esteroides. Están los corticoesteroides, que tienen 21 átomos de carbono, y los andrógenos de 19 átomos, con 19 átomos de carbono. Dentro de los corticoesteroides tenemos aquellos que actúan sobre todo en el metabolismo de los carbohidratos, cuya molécula principal pues es la hidrocortisona, y es la principal y más representativa en los humanos, y es conocida como glucocorticoides. Y los mineralocorticoides son aquellos que van a afectar el equilibrio de los electrolitos, y el modelo más representativo pues es la aldosterona. Como ya sabemos, el efecto de los esteroides es a muchos niveles, y esto nos va a dar efectos a nivel inflamatorio y a nivel de la inmunidad en los seres humanos. A nivel inflamatorio se van a caracterizar sobre todo porque va a haber disminución de citocinas y moléculas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, el factor estimulante de colonias de macrófagos y granulocitos. Doctora, perdón, Sí. perdón, no está compartiendo su pantalla. No estamos viendo la presentación. A ver. ¿Ahí ya está compartida? No, todavía no. No sé si esté bloqueada ahí. ¿Puede checar a ver? Está abierto. Nada más tiene usted que compartir. Primero tiene que decir compartir, sale su escritorio, de ahí escoge su presentación. ¿Se ve ya? Ahora sí ya se va a ver. Todavía no. Ahí está, doctora. Adelante. Ok, bueno, básicamente las diapositivas previas eran un poco de historia y de la estructura básica de los esteroides. Hablamos del anillo ciclopentano peridrofenantreno y cómo la modificación de las moléculas de colesterol nos daban diferentes componentes. Estamos ahorita hablando de los efectos antiinflamatorios. En el terreno de los esteroides y cómo disminuyen algunas de las citocinas proinflamatorias. Hablamos sobre todo de las interleucinas, el factor de necrosis tumoral alfa y algunas otras moléculas como el factor estimulante de colonia de macrófagos. También se conoce el efecto de los esteroides a nivel de los neutrófilos. Sabemos que inhibe la adhesión de las células endoteliales, aumentan la liberación de la médula, de los mismos a nivel de la médula ósea, disminuyen la llegada a sitios de inflamación y reducen la apoptosis de estas células. Los linfocitos van a verse disminuidos por redistribución, disminuyen las células T efectoras, reducen la función de las células B y la producción de anticuerpos. En relación con los eosinófilos, van a disminuir la circulación de los mismos y van a aumentar la apoptosis de estas células. ¿Me estoy escuchando? Perdón. Sí, se escucha bien. Se escucha perfectamente. Se escucha perfectamente. Disculpen, perdón. Ok, va a haber disminución de la expresión de enzimas proinflamatorias como la COX-2 y la NOS2. Y bueno, hay una relación entre el efecto del metabolismo de los carbohidratos
directamente relacionada con los efectos antiinflamatorios de los esteroides, pero este efecto antiinflamatorio no va a estar en relación con la retención de sodio. Aquí en la pantalla podemos ver una tabla comparativa de las dosis equivalentes de los diferentes corticosteroides, donde vemos abajo los de mayor potencia, como son la betametasona y la dexametasona, comparadas con la base, que es el cortisol. No nos vamos a detener mucho en eso, nada más para ver que esto va a modificar la dosis de cada uno de los esteroides que utilicemos. Y entrando ya en el terreno de la indicación de los esteroides en la enfermedad conocida como COVID-19 que nos ha afectado este año, bueno, pues sabemos que los esteroides se han usado ya desde décadas en enfermedades respiratorias infecciosas. No obstante, no ha habido buenos resultados, sobre todo hablando de otras enfermedades como la influenza, en donde más bien vimos que hubo una afectación mayor. Hubo una disminución, bueno, algunos autores han hablado de una disminución en la mortalidad en pacientes con SARS, aunque hay otros autores que han determinado que hubo mayor afectación con el uso de esteroides tanto en SARS como en MERS. Pero en marzo del 2020, un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford en el Reino Unido se dieron a la tarea de llevar a cabo un estudio que colaboró o contribuyó con el conocimiento de estas moléculas en el manejo de COVID-19. Y fue un estudio que cubrió muchas expectativas de investigadores, dado que fue un estudio preregistrado y fue un estudio aleatorizado. Al ser un estudio preregistrado, se cumplió con el objetivo y hasta la fecha sigue sin cambiarse ni el objetivo ni la metodología de este estudio conocido como Recovery. Es un ensayo clínico aleatorizado que permite evaluar una variedad de tratamientos para esta enfermedad, incluyendo dosis bajas de dexametasona. En conclusión, se determinó que ofrecía beneficio significativo, por lo que el comité decidió el 8 de junio de este año detener el brazo de dexametasona en el estudio y dar la recomendación de su uso a nivel de hospital o de uso de oxígeno. Este estudio, conocido como Recovery por la contracción del nombre en inglés, Randomized Evaluation of COVID-19 Therapy, incluyó a 176 centros de salud en el Reino Unido. Como decía, fue un estudio aleatorizado y el seguimiento se dio sobre todo a 28 días, aunque bueno, llevaron un poquito más allá el estudio. El objetivo era sobre todo el seguimiento al final de este término. Evaluaron no solamente la dexametasona, sino también lopinavir-ritonavir, hidroxicloroquina, plasma convaleciente, tocilizumab y acitromicina. De hecho, el estudio sigue y aunque en este corte había más o menos 11,000 pacientes estudiados, al día de hoy sabemos que hay más de 20,000 pacientes que se han seguido estudiando con alguno de los otros brazos. Lo que hicieron fue evaluar cada uno de estos brazos de medicamento aunado a tratamiento estándar, es decir, medidas de soporte, medidas de apoyo y sintomáticos, contra solamente el uso de manejo estándar en los pacientes incluidos en este estudio. En julio del 2017, el New England Journal of Medicine publicó un reporte preliminar con pacientes incluidos desde el 19 de marzo hasta el 8 de junio, que fue cuando dijimos se suspendió este brazo. Como ya mencioné, es el resultado de comparar el manejo estándar versus el manejo estándar más alguno de los medicamentos. Y bueno, básicamente en este cuadro lo que podemos observar
o lo que me interesa que veamos es cómo se incluyeron cómo se incluyeron un número significativo de personas, en donde 2.104 fueron incluidas en el brazo de la dexametasona contra 4.321 que solamente recibieron cuidados generales. Aquí lo que quiero llamar su atención es cómo la mediana de días desde el inicio de los síntomas en aquellos quienes recibieron dexametasonas fueron 8 días y la mediana de hospitalización fueron de 2 días, aunque el intervalo fue desde 5 a 13 días para el caso del inicio de los síntomas y de 1 a 5 días para el caso de la hospitalización. Y esto llamó la atención porque el mismo estudio concluye cómo el uso de los esteroides tiene que administrarse en el momento preciso y en el paciente indicado. Hay otras características que podemos ver, pero bueno, básicamente era una de las que quería llamar su atención. Y esta es cómo se hizo el reclutamiento de los pacientes. 2.104 al final fueron incluidos en el estudio contra 4.321 que no usaron Bueno, en las curvas de Kaplan-Meier, en donde concluyeron el beneficio de la dexametasona, podemos observar cómo hubo una disminución del riesgo en el caso de mortalidad para aquellos pacientes que usó de los 6.000 pacientes. Se observó un beneficio del uso de la dexametasona que podemos ver aquí en la línea roja, comparado con aquellos que solamente utilizaron cuidados generales. Disminución en general fue la disminución del riesgo de mortalidad fue del 17%, con un intervalo de confianza que nos ofrece una significancia estadística, puesto que va de 0.75 a 0.93 y una P menor a 0.01. Para el caso de pacientes que requirieron ventilación mecánica y uso de dexametasona comparados con quienes no, se observa una mayor disminución, hablamos de un 36% de riesgo de mortalidad a 28 días, con un buen intervalo de confianza que va de 0.51 a 0.81 y una P que nos ofrece una significancia estadística. Para el caso de pacientes en quienes se administró y no requirieron ventilación mecánica, observamos que la disminución del riesgo fue aproximadamente del 18%, con un intervalo de confianza que nos ofrece una significancia estadística, puesto que va de 0.72 a 0.94. Y es de llamar la atención que en pacientes que no requirieron oxígeno o no fueron ventilados mecánicamente, la dexametasona no solamente no ofrece un beneficio, sino que potencialmente puede haber un riesgo. En su fue mayor, fue 1.19 y el intervalo, aunque los resultados la significancia estadística, perdón, no es significativa en este caso. Sin embargo, bueno, los autores o el comité de este estudio nos habla de un riesgo potencial de utilizar este medicamento en quienes no requieren oxígeno ni ventilación mecánica. Este es otro gráfico que nos ayuda a identificar cómo la dexametasona ofrece un beneficio en quienes requieren ventilación mecánica o uso de oxígeno, pero no en quienes no han requerido ninguna de las dos modalidades. Esta es la tabla al final del objetivo primario, que era comparar la mortalidad a 28 días. ¿Me sigo escuchando, perdón? Bueno, Sí, ¿me sigo escuchando? doctora.
Disculpen, es que me aparece en la pantalla que tengo internet inestable. Perdonen que lo haya interrumpido. No, Ok, muy bien, perfecto. entonces, hablando de la... Ok, muchas gracias. Hablando del objetivo primario, que era comparar la mortalidad a 28 días, se observó que efectivamente el uso de dexametasona comparado con quienes no lo recibieron disminuía el riesgo, como ya dijimos, en un 17%, vamos a ver en una tabla más adelante, y con una significancia estadística. Y la otra, el otro rubro, que fue un resultado secundario más allá de los 28 días, a un seguimiento a 6 meses, fue en relación al uso de ventilación mecánica en quienes llegaron a utilizar dexametasona, con una disminución del riesgo de aproximadamente 23%, con significancia estadística. El resto de los rubros evaluados no ofrecieron significancia estadística. En conclusión, bueno, la comparación de mortalidad por COVID-19 en pacientes que recibieron dexametasona contra la atención habitual solamente, que concluyeron en este estudio, y que fueron los objetivos primarios, fue disminución del riesgo de ventilación mecánica, disminución de la mortalidad con un riesgo 35% menor en quienes usaron ventilación mecánica, con intervalos de confianza y niveles de P que ofrecen significancia estadística. Quienes usaron oxígeno suplementario disminuyeron el riesgo alrededor del 20%, también con significancia estadística, evaluada tanto por intervalos de confianza como por nivel de P. Pero no hubo este beneficio en pacientes que no requirieron apoyo respiratorio alguno, llámese oxígeno o ventilación mecánica. Las conclusiones del grupo fueron la dexametasona administrada a 6 miligramos por kilo, a 6 miligramos por día, ya sea IV o vía oral, disminuye la mortalidad a los 28 días entre quienes requirieron ventilación mecánica o apoyo con oxígeno, pero no ofrece beneficio a quienes no requirieron este apoyo. Y el beneficio se ve más claro en pacientes que fueron tratados más de 7 días después del inicio de los síntomas, que es cuando se observa un mayor daño pulmonar por inflamación. Y esto lo resaltan en las conclusiones, lo remarco aquí en el artículo original, donde les mencionaba que tiene que ser ofrecido este beneficio en el paciente correcto, al tiempo correcto y a las dosis correctas, porque las dosis más altas pueden llevar a algún daño, dado que pueden afectar tanto la replicación viral como no afectar si hay una mínima inflamación. Hay otros estudios en los que no me voy a detener, solamente los voy a mencionar. No tienen la misma metodología que el recovery, pero bueno, también han apoyado un poco el uso de esteroides, en este caso el estudio MAD, que es un estudio cuyo grupo principal está en Estados Unidos, utiliza metilprednisolona, y estas son las dosis que recomiendan. Otros estudios más pequeños, sin tanto peso estadístico, pero también que han apoyado el uso de esteroides como metilprednisolona, este grupo español que estudió también esteroides. En el contexto de los niños, los esteroides se usan cuando tenemos pacientes con el síndrome inflamatorio multisistémico. Lo que se recomienda pues son dosis de metilprednisolona, pero en aquellos pacientes, ya sea que requieran, como primera instancia o que no hayan respondido a la inmunoglobulina intravenosa, o en formas graves de la enfermedad, cuando hay shock, especialmente si requieren vasopresores o inotrópicos, o en pacientes que tienen la forma de Kawasaki-like. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su conferencia. Si nos hace favor de compartir pantalla para que nos veamos. Y a la doctora Ofelia Pérez, quisiera ver si
puede leer ahí unas preguntas que le están haciendo en el chat la doctora Patricia Ramírez. ¿Quiere encender su video, doctora Ofelia Pérez? Sí, doctor, muchísimas gracias. Aquí estamos. Gracias. Por ahí la doctora Patricia Ramírez en el chat, no sé si lo alcance a ver, le hace unas preguntas. Sí. La concentración mínima inhibitoria de la citromicina, dice, ¿cuándo la alcanza en tejido pulmonar? Nosotros, bueno, la vía de administración de la citromicina es por vía oral, pasa a la circulación sistémica, pero de la circulación sistémica, directamente la citromicina se va a acumular en los leucocitos hasta 300 veces más que en la circulación sistémica. Los leucocitos normalmente llegan a los focos donde está la infección y ahí se concentra. Entonces, la concentración mínima inhibitoria es bien alcanzada a nivel del tejido pulmonar, porque se supone que después de que ingeriste la citromicina, llega sangre, inmediatamente se va a ir al tejido pulmonar, inhibiendo la proliferación bacteriana. Que si alcanza los senos paranasales, sí va a alcanzar los senos paranasales en un ambiente ácido. Lo que pasa es que la citromicina es una base débil y tiene la capacidad de alcalinizar las células a nivel intracelular y de esa manera va a estabilizar y va a eliminar la bacteria. Entonces, por esta propiedad que tiene la citromicina de alcalinización a todos los tejidos que va a llegar. El efecto posantibiótico no se tiene ninguna referencia de efecto posantibiótico. La citromicina tiene una vida media muy larga, son 68 horas. Encontramos en el tejido pulmonar, después de la ingesta de la citromicina y que alcanzó su concentración en el tejido infectado, hasta 133 horas en el tejido pulmonar. Por eso es que la vía de administración de la citromicina solamente es una sola dosis, no necesitamos tener más dosis porque las concentraciones que se alcanzan de la citromicina en los tejidos infectados son muy altas. Entonces no lo tenemos como efecto posantibiótico, sino como prácticamente tratamiento e inhibición de la síntesis de las proteínas, actuando a nivel de los ribosomas 50S y en los diferentes mecanismos de acción que utilizamos como agente antiviral y además por sus propiedades antiinflamatorias, porque al estar disminuyendo la producción de interleucina 1, 6, 10, ya me está generando fenómenos antiinflamatorios. Muy bien, muchas gracias por su contestación. Creo que había un complemento por ahí. Sí, doctor, aquí me dice que entonces es como un inmunorregulador. Bueno, cuando lo aplicamos nosotros, tiene las diferentes funciones. Actúa como un antibiótico. Habitualmente cuando tenemos infecciones virales, normalmente hay sobreinfección bacteriana. Entonces, esas son las grandes ventajas que nosotros vemos en la citromicina, que no nada más me van a inhibir la replicación del virus, sino me van a prevenir todas esas infecciones bacterianas coexistentes, ya que tiene una muy buena cobertura contra gérmenes gram positivos, gram negativos y gérmenes anaerobios. De hecho, es un medicamento específico para infecciones de vías aéreas respiratorias. Y también es un inmunorregulador. Sí, efectivamente, se le ha estado dando propiedades de tipo inmunológico al inhibir las interleucinas y también al momento de estimular la formación del interferón, que va a ayudar a estimular el sistema inmunológico y también producción de inmunoglobulinas. Sí, también se le atribuye esa propiedad de inmunorregulador. Muchas gracias, doctora, por sus explicaciones a esas preguntas. No sé si haya alguna pregunta o comentario. Doctor Ulises Reyes. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, primero felicitar a las doctoras por conceptos muy importantes que, este proyecto era de antivirales desde hace 4 o 5 meses que debimos haber presentado el libro por cuestión de
de billete, no se pudo, y por eso nos hemos atrevido ahora a estar haciendo este tipo de chats, este tipo de conferencias, para situar precisamente hasta este momento dónde están los fármacos y cuáles sirven y cuáles no, que realmente sigue siendo muy controvertido en muchas situaciones. La doctora Patricia Ramírez Sandoval acaba de hacer un comentario bastante bueno en cuanto a la gran afinidad que tiene acitromicina en relación a tejidos inflamados. Desde el 2001 yo recuerdo un trabajo que salió mexicano sobre su uso en sinusitis, precisamente con un éxito de un 98% por ese acúmulo que tiene. En otitis media no meto las manos al fuego por acitromicina, la verdad que hemos tenido, al menos para mí, algunos detalles que un éxito no ha alcanzado. Pero hablando específicamente de este problema del SARS-CoV-2, también quiero felicitar a la doctora González, porque tenemos que situar muy bien dónde entran los fármacos. Cada vez se cierran más los círculos en cuanto a esto, en cuanto contemos ya con una vacuna y otras posibilidades. Muchas gracias a ambas, excelentes conferencias. Gracias. Muchas gracias, doctor Ulises Reyes. El doctor Francisco Matías Soria pregunta de la concentración 300 veces más en leucocitos. ¿Pudiera decirse que es parte de los grandes beneficios posibles en caso de pacientes oncológicos con leucopenias? ¿Tiene alguna contestación para el doctor? Así es, doctor. Nos puede ayudar. Sabemos que los pacientes que son afectados por el SARS-CoV-2 habitualmente tienen diferentes comorbilidades. Son pacientes diabéticos, obesos, oncológicos, oncológicos incluso. Entonces, sí es muy prometedora la efectividad que tiene la acitromicina en este tipo de pacientes, doctor. La verdad es que las revisiones que hicimos, todas las revisiones que hicimos de los artículos y los diferentes ensayos clínicos de tipo observacional que tenemos en la literatura médica, nos han mostrado la efectividad de la acitromicina utilizada de manera temprana, incluso antes de que se desencadene toda esa cascada inflamatoria, y para evitar que los pacientes lleguen a procesos muy graves y tratar de evitar la muerte de este tipo de pacientes. Entonces, y además es bien tolerada, los pocos efectos colaterales que tiene, en realidad yo creo que si se han reportado que es arritmogénica como tal, considero que podemos nosotros monitorizar a los pacientes tomándole electrocardiogramas, como mencioné, antes de iniciar el tratamiento, durante el tratamiento y después del tratamiento. Yo creo que es muy, muy prometedora la acitromicina. El problema que tenemos es que no tenemos un estudio grande, estadísticamente significativo, y yo creo que eso es lo que nos ha estado limitando en relación a que sea ya una indicación efectiva para el tratamiento del COVID-19. Muchas gracias. De manera personal, yo tengo un comentario para la doctora Ana María González, porque a partir de que se empezaron a hablar de los beneficios de los corticoides en general para tratar el COVID-19, mucha gente fue a buscar a las farmacias, porque además tienen venta libre, corticoides. Y muchos médicos hicieron experiencias que no llegaron a los hospitales pensando que tuvieron un beneficio por el uso de corticoides. Y hubo de muchas formas. Por ejemplo, la gente que utilizó betametasona inhalada para tratar pacientes que tenían manifestaciones respiratorias del COVID y que no llegaron al hospital, y argumentan que les dio el beneficio de utilizar un corticoide inhalado. La otra situación, pacientes que estuvieron tomando específicamente dexametasona oral de manera empírica o indicada por algún médico y que no llegó al hospital. Y así también hubo pacientes que fueron tratados tanto en clínicas particulares o de manera domiciliaria con metilprednisolona y que aparentemente tuvieron beneficios. Es un poco difícil saber los beneficios. A lo mejor el paciente iba a ir bien, pero ¿qué opinión tiene usted de esto que es real, que está sucediendo y que por desgracia no lo hemos podido identificar o investigar adecuadamente para su análisis? Sí, Doctora bueno, González. sí, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Ulises, también. Mire,
De hecho, en el reporte preliminar que se publica en el New England, lo establece claramente. El beneficio es para pacientes que requieren oxígeno, que pueden incluso estar, sí, en su casa, no necesariamente hospitalizados, pero que ya requieren administración de oxígeno suplementario o en pacientes ventilados. Y por eso marqué yo en las conclusiones en el artículo original, en el recuadro, porque ellos establecen claramente el beneficio en el tiempo adecuado, en el paciente adecuado y a las dosis adecuadas. Antes de los 7 días de que ha iniciado la sintomatología en los pacientes, no vamos a observar beneficio alguno, puesto que la cascada o la tormenta de citocinas, como ahora la conocemos, no ha sido desencadenada y el beneficio de los esteroides en ese contexto no nos ayudaría, pero sí, como el mismo estudio lo establece, hay un riesgo potencial de daño, porque ya sabemos que los esteroides actúan a diferentes niveles, incluyendo afectación en el metabolismo de los carbohidratos y de los electrolitos. Es decir, no solamente no vamos a beneficiar al paciente, sino que lo podemos perjudicar tanto desde el punto de vista metabólico como de inmunosupresión por el mismo efecto de los medicamentos, de tal forma que como personal de salud y como médicos particularmente tenemos que tener una precaución en su uso. No vamos a utilizar los esteroides en todos los pacientes, solamente en quienes se ha establecido claramente el beneficio. Pacientes a los 7 días de inicio de los síntomas que requieren oxígeno suplementario o ventilación mecánica. Muchas gracias. Quiero insistir un poco desde otra perspectiva, porque muchas de las cosas que se argumentan actualmente de los casos fatales, de aquellas personas que llegaron al hospital de manera tardía y que entraron a una asistencia ventilatoria, a una terapia intensiva, y que según habían tardado días en su domicilio, pues tuvieron más mal pronóstico. Y usted mencionó dentro de su plática que muchos pacientes aún asintomáticos se están saturando bajo. Debo de comprender que ya se desencadenó esa cascada de inflamación y que se están produciendo pequeños trombos. Entonces, ¿en qué momento debe de evaluarse si clínicamente el paciente no ha llegado al hospital, sin embargo puede tener fenómenos trombóticos, y luego el paciente clínicamente enfermo y que está en una fase de trombosis y afección pulmonar, pues tiene muy mal pronóstico porque llega tardíamente? ¿Cómo podría saberse o cómo se podría prevenir cuándo utilizar los corticoides, en su opinión? Bueno, en ese sentido se requiere forzosamente de la evaluación médica. En un principio, al principio de la pandemia, le recomendábamos a los pacientes no acudir a consulta. Hoy en día sabemos que la hipoxemia feliz, que se produce por diferentes cambios a nivel del centro respiratorio y a nivel pulmonar, puede afectar a ese nivel. Tendríamos que estar monitoreando tanto la saturación como otras moléculas a nivel de laboratorio. Hablamos del dímero D, por ejemplo, solicitar a esos pacientes en los que ya observamos que hay una disminución en la saturación por debajo de 94%, exámenes de laboratorio que nos ayudarían a tomar la decisión de utilizar ya tanto esteroides como profilaxis antitrombótica. Muchas gracias. Bueno, me queda muy claro que definitivamente en estos casos estamos aprendiendo, pero creo que el reto o el mayor reto no está a nivel hospitalario. A nivel hospitalario ya sabe muy bien la gente qué es lo que tiene que hacer. Están los recursos, incluyendo el tercer nivel con una terapia intensiva y cosas de este tipo que no garantizan la vida del paciente, sino que más importante siento yo, ¿qué es lo que está pasando en el primer contacto?
Y ahí creo que debe de haberse otro tipo de estrategias que garanticen, sobre todo en las personas que tienen problemas de comorbilidades, para hacer una escala o una monitorización o un centro de primer contacto sin que tenga hospitalización, para que esos pacientes se vayan monitorizando, o algo se tiene que hacer, porque en gran medida, y según las estadísticas, la mayoría de los casos fatales llegaron tarde a los hospitales y recibieron tratamientos inadecuados. Entonces, algo está fallando definitivamente. Está pidiendo la palabra el doctor César Virgen. Adelante, César. Buenos días a todos, después de muchos días. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Sí, se escucha perfectamente. La dexametasona tiene una indicación precisa. Lo importante es que estés monitorizando idealmente que el paciente tenga un oxímetro en su casa. Si el paciente estaba saturando normalmente 96, 97 y empieza a bajar a 92, 91, es el momento de evaluación integral y probablemente iniciar la dexametasona, que la podemos iniciar 5 y hasta 10 días. Recuerden, la dosis que se utiliza es una dosis inmunomoduladora, es muy baja. No la usamos como antiinflamatorio. Entonces, el complemento ideal para ver cuál es el momento, aparte del cuadro clínico, de utilizar dexametasona es la oximetría. Y pues si el paciente tiene oximetría, estar vigilando ese parámetro y de acuerdo a ese podemos decir es el momento de iniciarla. En cuanto a la citromicina, pues yo desde mayo no sirve para nada en COVID, esa es mi opinión, ni si leen la guía que les acabo de subir, ni cura, ni sirve. Al contrario, desde mayo los artículos, sobre todo la mezcla de citromicina con hidroxicloroquina producía más muertes que beneficios. Y si ustedes revisten la nueva guía, nada más utilizan dos cosas, las medidas de sostén, los anticoagulantes, la dexametasona y nada más. Ahorita la FDA, la parte nueva que trae ahí, ha autorizado muchos medicamentos, pero ninguno ha demostrado utilidad en el manejo del COVID. Ese es mi comentario. Y buenos días a todos. Sí, gracias, doctor César Virgen. Pues definitivamente que yo siento que, como todas las cosas, a veces las verdades de ahorita son las mentiras en unos meses, pero definitivamente necesitamos investigación. Y creo que el problema más serio no es la investigación de los casos que están muriendo, porque están muy claras las comorbilidades y, eso puede analizarse. Pero a mí me parece más importante que las estrategias de primer contacto han mostrado una gran debilidad a nivel mundial, no nada más en México, a nivel mundial, una gran debilidad, porque si nosotros hacemos las cosas bien en el primer contacto, la idea es que no lleguen al hospital, o que lleguen menos graves, o que sean casos recuperados. Yo creo que en gran medida lo que estamos haciendo mal son las medidas de prevención, de monitoreo, de identificación. No tenemos escalas, no tenemos apoyos, no tenemos una estrategia de primer contacto. Y entonces, todas estas cuestiones que se hablan de la citromicina y todo, son estudios que se han hecho a niveles hospitalarios, más no en el primer contacto. Yo les diría, al menos aquí en Veracruz, la citromicina se volvió un artículo de lujo, porque todo mundo, incluso la gente, buscaba una manera de que le dieran una receta para tener acitromicina en su casa. Y no sabemos en realidad, a nivel estadístico, si la citromicina le trajo un beneficio. Y luego tampoco tenemos un estudio que yo sepa, a lo mejor me corrige la doctora González, de en el primer contacto los pacientes que recibieron corticoides previamente, siquiera los que llegaron al hospital y se salvaron, que no murieron, sería bueno saber si ellos recibieron corticoides prehospitalarios o no los recibieron. Sería un estudio muy bueno, porque nos daría la posibilidad de tener otra visión de qué está pasando con lo que se está haciendo en el primer contacto. Pero definitivamente yo siento que, en mi manera de ver, la gran debilidad, el gran fracaso a nivel mundial ha sido la medicina de primer contacto.
Y con ello, pues claro, tenemos abarrotados hospitales y, bueno, la medicina de primer contacto y la salud pública. Y al hablar de salud pública estoy hablando todo esto que estamos haciendo ahora de lavarnos las manos y tener una serie de cuidados es parte de la salud pública que qué bueno que se esté retomando, porque la verdad es que habíamos caído en un salvajismo, o no sé cómo decirle, o como que no tiene importancia, pero definitivamente hace falta, a mi manera de ver, investigación de primer contacto. Yo creo que ante una duda que no ha sido demostrada totalmente, pues a mi manera de ver muy personal, pues yo me atrevo a darle cualquier cosa con tal de que el paciente reciba un beneficio y no se muera, que no se me muera, que no se me vaya de las manos. Y creo que así hemos estado muchos médicos que hemos utilizado acitromicina, que hemos utilizado otra serie de medicamentos y la situación es que al paciente le va bien porque no le dimos acitromicina o porque se la dimos. Si al paciente le va mal es porque le dimos acitromicina o porque no se la dimos, o porque le dimos corticoide o no se lo dimos. La verdad que yo creo que va a pasar todavía mucho tiempo para que nos contestemos eso. No sé, estamos llegando al final. Aquí me hacen una observación de que hay que individualizar, por supuesto. ¿Y eso dónde se va a hacer? Pues se tiene que hacer en el primer contacto. Si nosotros tuviéramos centros de asistencia de primer contacto, deberíamos de canalizar al primer contacto y ahí tendrían todos nuestros factores de riesgo y una atención temprana, cosa que no sucede. En fin, es muy largo el tema. Quisiera que dieran un mensaje final. Doctora Ofelia Pérez, empezamos con usted. Muchísimas gracias, doctor. Yo quiero felicitar a la Asociación Mexicana de Pediatría por organizar este tipo de eventos y fomentar la educación médica continua. Definitivamente todos los artículos que nosotros señalamos y citamos son de tipo anecdótico y considero que esto pudiera ser un aliciente para todos nosotros para llevar a cabo protocolos que tengan peso científico con nivel estadístico alto. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doctora. Corrijo, no es la Asociación Mexicana de Pediatría, es la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos. Gracias, sí, doctor. Doctora González, ¿algún mensaje final? Sí, muchas gracias, doctor. Y es complementando el comentario que usted hacía en relación a la principal falla que es a nivel del contacto primario con el paciente. Efectivamente, falta mucho por estudiar, pero ya hoy en día tenemos también muchas evidencias que nos ayudan a tomar mejores decisiones para el beneficio del paciente a nivel individual y a nivel colectivo. Yo creo que los médicos tenemos que estarnos documentando sobre las evidencias que, como usted bien dice, las verdades de hoy pueden ser las mentiras de mañana o viceversa, pero tenemos que estarnos basando en las evidencias con las que contamos. Dejar de distraer al paciente con listas largas de medicamentos que pueden no ser útiles y enfocar su atención en aquello que es importante. Una saturación adecuada y las medidas de prevención van a ser hoy por hoy la diferencia en la transmisión y las complicaciones por COVID. Muchas gracias por su comentario. Definitivamente que ha sido un tema, como siempre digo, inspirador, porque a mí me inspira muchas cosas que tengo que estudiar y que tengo que hacer, pero además muy del día, porque es obligación, necesidad del médico y cualquier persona que trata pacientes y del mismo paciente enterarse qué es lo que está haciendo, si estamos haciendo las cosas bien o mal. Creo que a 9 meses de pandemia en México, apenas estamos haciendo algunas cosas de beneficio en el primer contacto. Y digo esto con mucha tristeza porque ha costado más de 100,000 mexicanos que han muerto. Tal vez si hubiéramos tenido la agudeza de haber mandado otra información, otras recomendaciones para el primer contacto, a lo mejor con solo siquiera un mexicano que se hubiera salvado hubiera valido la pena. Yo les quiero agradecer a todos ustedes, a la doctora Ofelia Pérez, a la doctora Ana María González, su participación en esta pediatría al día.
de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, y a todos ustedes su asistencia, y los invito para la próxima. Muchas gracias y buen día. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.